un determinante es un arreglo numérico. Un arreglo numérico, pero vamos a ver determinantes de 2 por 2, y también vamos a ver de 3 por 3. Los determinantes no son como las matrices. Vieron, recién introduje así medio de refilón el concepto de matriz. A lo mejor ustedes, algunos vieron, otros no. Pero cuando aparece el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la calculadora nueva, te aparece una estructura ahí con ventanitas que uno tiene que llenar, A1, B1, C1, A2, B2, C2, ¿cierto? Eso es una matriz, en realidad. Se representa así, con unos corchetes. Es una matriz que tiene elementos y que puede ser rectangular, como esta. ¿Por qué rectangular? Porque ven cómo es como un rectángulo, o sea, tiene dos filas, pero que son las horizontales, y tres columnas, que son las verticales. Bueno, esas son las matrices. Las matrices pueden tener cualquier número de filas o de columnas. Los determinantes son arreglos numéricos parecidos a las matrices, pero son cuadrados, arreglos cuadrados. ¿Qué significa que son cuadrados? Que tienen el mismo número de filas que de columnas. Entonces, tiene dos filas, dos columnas. Ahí tenemos dos filas, son cuatro números, ¿ven? Se ponen entre barras planas, así, se escriben entre barras planas como si fueran barras de valor absoluto, pero nada que ver, no son barras de valor absoluto. El determinante es un arreglo numérico cuadrado, con el mismo número de filas que de columnas. Este es un determinante de 2 por 2, se llama así, de 2 por 2 porque obviamente son dos filas y dos columnas. Las filas son las horizontales, dos filas, y las columnas son las verticales. Acá son cuatro números, ahí ven letras, pero está con el ejemplo de las letras, pero en realidad son números. A, B, C y D son cuatro números. Ese arreglo numérico no es lo mismo que la matriz, no quiero insistir tanto, pero una matriz no da ningún resultado. Una matriz, qué sé yo, pueden ser elementos, 2, 1, menos 3, 4, 5, menos 7, lo que sea. Pero una matriz, simplemente un arreglo numérico y nada más. Y puede ser rectangular y tener más columnas que filas o más filas que columnas. Pero los determinantes, no. El determinante se expresa así, con barras planas, y da siempre un resultado, un valor numérico. O sea que un determinante no es simplemente un arreglo numérico. Es un arreglo numérico en dos filas y en dos columnas de cuatro números que da un resultado numérico que se define como A por D menos B por C. Bueno, A, B, C, D, los cuatro elementos. A por D se llama diagonal principal. La diagonal que baja de izquierda a derecha, esa es la diagonal principal. A por D, ¿cierto? Es la diagonal principal. Y B y C son una diagonal secundaria, llamémosle así. En azul pongo la flechita de la diagonal principal y en rojo la secundaria. Se define que ese determinante, ese arreglo de esos cuatro números, es exactamente igual a A por D menos B por C. Ese menos es agregado por fórmula. Después dependerá de los signos que tenga B y C, puede terminar dando más acá, no sé. Pero siempre es este número por este número menos este número por este número. Es así la cosa. Hay que saberse bien la diagonal principal, por eso es de la flecha esta, ¿o no? La diagonal principal siempre es la que desciende de izquierda a derecha. Esa es la que va primero, menos la diagonal secundaria. Ejemplo, acá tenemos un determinante formado por 2 menos 1, 5 menos 3. Vamos a resolver ese determinante. Bueno, 2 por menos 3, esto por esto, diagonal en azul, menos lo que dé la diagonal secundaria, menos 1 por más 5, con el menos agregado por fórmula. Y después viene el menos 1 por 5. Bueno, evidentemente va a quedar entonces 2 por menos 3, menos 6, menos 1 por 5 es menos 5, con el menos adelante, más 5. Y menos 6 más 5 da menos 1. O sea que da un número real. Eventualmente puede dar 0 también, un determinante. Da un número real, 0 también es un número real. Así que sí o sí da un valor real. Esos cuatro números se operan de esta manera particular, que es así por decreto. Ahora no vamos a ver por qué es así, pero cuando vayan a la facultad van a tener más precisiones acerca de cómo son los determinantes y demás, pero por ahora consideremos eso. A este punto uno podría decir, ¿y esto qué tiene que ver con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas? Parece que nada, pero no es así, porque en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que acá está genéricamente expresado, ¿cierto? A1 por X más B1 por Y igual C1, A2 por X más B2 por Y igual C2, con A1, B1, C1, que son coeficientes, A2, B2 y C2, vamos a armar tres determinantes. Tres, por falta de uno. Tres determinantes. Uno que le vamos a llamar determinante principal, o simplemente delta, se va a formar con los coeficientes de la X y de la Y. Guarda, no va la X y la Y acá adentro. Los coeficientes, o sea, los números reales que multiplican a X y a Y. Va a 1, exactamente como está escrito el sistema. O sea, A1, A2 en la primera columna, que es la de las X, y B1, B2 en la segunda columna. Y bueno,
como un determinante da un resultado, se resolverá. Ya vamos a hacer el ejemplo. Ese es el determinante principal del sistema. Comprenderán ustedes que estos dos números también son importantes y hay que usarlos, no en el determinante principal, pero sí en los dos determinantes que faltan. El determinante sustituto de X, ¿por qué dice sustituto? Porque es un determinante que sustituye los coeficientes de X. Como X es la primera incógnita, los términos en X eran los primeros, entonces los coeficientes de X son A1 y A2. A1 y A2, que son los coeficientes de X, que iban en la columna de la X, en el primer determinante que es el principal, ahora son sustituidos en su lugar, en el lugar de los X, ¿por qué? Por los términos independientes C1 y C2. Y los coeficientes de la Y van lo más bien a donde iban, que es en la columna de la Y, B1 y B2. Y se resolverá este determinante. Y después viene el determinante sustituto de Y, que sustituye la Y, por eso puse la flechita acá, los coeficientes de la Y, que son B1 y B2, que iban en el principal, en la columna de la Y, que es la segunda, que iban acá también, bueno, ahora no van. En el delta I, que es el sustituto de I, no van. Son reemplazados en esa posición, o sea, en esa segunda columna, siempre reservada para la I, son reemplazados por los términos independientes C1 y C2. O sea que en el determinante sustituto de X, C1 y C2 sustituyen a A1 y A2, o sea, a la X. Y en el determinante sustituto de Y, C1 y C2 sustituyen a los coeficientes de la Y, en la columna de la Y. Y lo de la X van lo más bien. A1 y A2, que son los coeficientes de la X, van en el sustituto de Y lo más bien en su columna, que es la de la X. Se resuelven los tres determinantes y después, con estas sencillas cuentas, sale X e Y. X es el determinante sustituto de X dividido el determinante principal. E Y es el determinante sustituto de Y dividido el determinante principal. Como son tres números reales, se hacen estas divisiones. En la medida que delta sea distinto de cero, o sea que el determinante principal no sea cero, va a haber solución única, porque recordemos que nunca podemos dividir por cero en matemática. Cuando delta es cero pasan otras cosas raras, y después vamos a ver. Pero por ahora veamos sistemas que son resolubles, que tienen solución única, para lo cual delta no tiene que ser cero. El determinante principal no tiene que ser cero. Puede ser cero, delta X, no sé, pero no el principal. Vamos ahora a ver cómo se solucionaría este ejercicio 1, el ejercicio que resolvimos por todos los métodos hasta ahora. El primero que está, que lo hicimos gráfico, sustitución, igualación, suma y resta, ahora por determinante, para llegar a X igual 2 y igual 1, que es lo que nos había dado ese sistema. Veamos cómo se hace. Hay que armar los determinantes. Le aclaro que este es el método que usa la calculadora. La calculadora, por supuesto, no le damos los coeficientes, la calculadora despeja la I de una, la reemplaza la otra, eso no lo hace la calculadora. Hacen estas rutinas, determinantes, gatillan estos determinantes, hacen estas cuentas, y de esa manera se resuelve el sistema de la calculadora. Primero vamos al determinante principal. Si no lo quieren escribir así en forma genérica, no importa, pero el determinante principal sería 1, 3, vamos a leerlo así, columna, columna, columna. 1, 3 son los coeficientes de la X, primera columna, 2 menos 2, que son los coeficientes de la Y. Ojo que el menos este pertenece al 2, 1, 3, 2 menos 2. Esos son los coeficientes de la X y de la Y. Vamos a resolver ese determinante principal. Esperemos que no dé 0, así tiene solución única el sistema. ¿Cómo se resuelve el determinante? Siempre primero, esto por esto, ¿cierto? Menos la otra diagonal. 1 por menos 2, menos agregado por fórmula, 2 por 3. 1 por menos 2 es menos 2, menos 2 por 3, menos 6, menos 2 menos 6, menos 8. No dio 0. Fenómeno. Vamos a obtener solución única, porque hay un determinante principal que va a ir en el denominador que es distinto de 0. Vamos a sacar entonces los determinantes, sustituto de X y después el sustituto de Y. En el sustituto de X, los coeficientes de la X, A1 y A2, que van en la columna, van en la columna de la X, que es la primera columna, son sustituidos en esa posición por los términos independientes, que en este caso son 4 y 4. Entonces 4 y 4 sustituyen al 1 y al 3. Y los coeficientes de la Y van lo más bien, en su columna respectiva, que es la segunda, 2 y menos 2. Y se resuelve el determinante como siempre. Esto por esto, ¿cierto? Menos esto por esto. 4 por menos 2, menos 8. Menos agregado por fórmula. 2 por 4, que sería menos 8. Menos 8 menos 8, menos 16. Vamos al determinante sustituto de Y. En el determinante sustituto de Y se sustituyen los coeficientes de la Y, que son los de la segunda, que cuando iban, en los dos casos anteriores que iban, y van en la columna de la Y,
En esa columna de la I van a componerlo en otra columna los coeficientes, ¿o no? O sea, el 4, 4 van a parar a la segunda columna. Y la columna de la X sigue igual como al principio, con su coeficiente 1 y 3. No pongan la X ni la Y acá adentro, recuerden, no pongan la X y la Y, son los coeficientes nada más. Bueno, ahora se hace la operación de siempre, o sea, primero la diagonal principal, entonces 1 por 4 acá, menos 3, 4 por 3, 12. 4 menos 12 menos 8. Bueno, ahí están los tres determinantes. Ahora vamos a la X, determinante en X sobre principal. El principal va siempre abajo. Entonces, sustituto de X sobre principal, ahí tenemos el 2 positivo. Y vamos a la Y lo mismo. Sustituto en I, que es este, sobre el principal. Menos 8 sobre menos 8, 1. Y ahí está la solución del sistema, que bueno, para todos los X igual 2, igual 1, es el mismo método.